Siempre lo humanístico me llama, me convoca un montón y me sigue convocando un montón, pero tampoco era una vocación súper definida. Yo en realidad fue con el tiempo, ni siquiera cuando arranqué con el vivero, fue con los años y cada vez más y cada vez más y cada vez más, y ahora es un amor inconmensurable. O sea, esto también me gusta decirlo porque parece que uno tiene que decir, ay, me gusta tal cosa y entonces me voy a dedicar a esto. No sé, a mí me pasó esto en el andar, en el hacer. Bienvenidos a Hilo Info. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Orly Rapaport. Bienvenida, Orly, ¿cómo estás? Hola, Agustina, muy bien. Me alegro mucho que estés acá con nosotros. Gracias por venir. Quisiera comenzar preguntándote, ¿por qué Orly? Mira, es un nombre en hebreo, no del hebreo, en hebreo, que quiere decir mi luz o luz mía. Or es luz y li es mía. Y esa es la traducción, porque bueno, yo nací en Israel, mis viejos volvieron cuando yo tenía 11 meses, así que soy más santafesina que mercedita, pero nací allá. ¡Qué bello! Sí. Y contanos un poco de tu aspecto, de tu outfit, tu look, ese tocado hermoso que tenés. Ay, gracias. Este tocado, bueno, me lo hizo Milagros Kers, que le mandamos un beso, mandale un beso. Bueno, le mandamos un saludo bien grande a Milagros. Porque se recopó en hacerlo y es una onda que para mí es hermosa, es fresca, es natural, está armada con plantas suculentas que duran un montón de tiempo, no es un tocado de flores que dura bastante menos, y me parece que es algo bastante novedoso, que está mucho, si uno busca en Pinterest o busca en cualquier lugar de las redes van a aparecer, pero la verdad que en Santa Fe es como la primera vez que yo veo que alguien se cope en hacerlo. Es súper original. Y además de los tocados, ¿te gusta utilizar algún otro tipo de prenda así característica? Me gusta mucho para hacer videos en las redes, en el Instagram del vivero, pero en general en la vida misma soy lo más sencillo del mundo. O sea, me encanta caracterizarme, ponerme pelucas, pero para algo así como puntual. Ahí está, recién mencionaste el vivero, tu vivero. Contanos un poco de eso. Uy, qué largo es vivero. ¿Vivero Rapa? Hace 34 años que tengo el vivero, empecé a trabajar desde el día 1 en el vivero cuando se constituyó como negocio, como venta público de plantas. La historia del vivero comienza mucho antes, muchísimo antes, con un hobby que tenía mi viejo, que tenemos, ahora es mía porque mi viejo falleció, pero tenemos una quinta en Arroyo Leyes. Allí él empezó a producir plantas sin dedicarnos comercialmente a esto. Yo de hecho estudiaba psicopedagogía, me recibí en la facultad, pero antes de recibirme había muchas plantas, muchas, pero cuando digo muchas, muchísimas. Entonces mi padre me propone salir a venderlas. Y yo le dije, bueno, y tenía un auto que se le rebatían los asientos, y cargué de plantas el baúl del auto y salí por los otros viveros de la ciudad a vender plantas. Y bueno, y así empezó como la historia comercial, ¿no? Y la idea luego de poner un vivero como, para mi viejo, como un cambio de estilo de vida. Y para mí empezar un estilo de vida, porque lo cierto es que después nunca me dediqué a la psicopedagogía, me recibí, pero siempre seguí dedicada a este mundo de las plantas. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que querías dedicarte de lleno al 100% al mundo de las plantas? Con el tiempo. No hay un día, ni siquiera cuando me empecé a dedicar, porque es un amor que fui agarrando y con el tiempo, cada vez con el hacer, con el quehacer.
Porque si bien esto empezó como una cosa de mi papá y de mi abuela, podría retrotraerme y hacértelo mucho más romántico. Si quisiera, los conejitos, a la higuera, al dulce de higo, a la relación que tenía mi abuela con las plantas. Mi viejo fue muy productor de plantas, él hacía sus propias plantas con muchos ensayos y muchas cosas. Entonces, ir a la quinta, al principio era ponernos a picar ladrillitos para hacerle los fondos a las macetas para el drenaje. Ir a la quinta era, y ya después me fui poniendo adolescente, no quería saber nada de ir a plantar a la quinta, ni pasarme horas con las plantas, otra cosa. Después con la facultad bien, pero tampoco era una vocación súper definida. Siempre lo humanístico me llama, me convoca un montón y me sigue convocando un montón, pero tampoco era una vocación súper definida. Yo en realidad fue con el tiempo, ni siquiera cuando arranqué con el vivero, fue con los años y cada vez más y cada vez más y cada vez más, y ahora es un amor inconmensurable. O sea, esto también me gusta decirlo porque parece que uno tiene que decir, ay, me gusta tal cosa y entonces me voy a dedicar a esto. No sé, a mí me pasó esto en el andar, en el hacer. Fue como una construcción que se fue dando. ¿Y qué sentís cuando estás en contacto con la tierra, con las plantas? ¿Cómo la trabajás? Con mucha, ¿cómo te diría? A ver, es una concentración que casi cuando estoy trabajando sola, no porque son cosas distintas, atender un negocio, que es un vivero, y trabajar con la tierra y producir plantas. Cosas que no tienen nada que ver una con la otra, porque estar con la tierra, trabajar las plantas, hacer tu propio sustrato, ¿no? Mezclar la perlita, la vermiculita, el humus de lombriz, los guanos necesarios que le van a proveer más materia orgánica, el sustrato adecuado para cada planta, tiene que ver con algo de mucha concentración, de mucho que no te permite estar como con otras cosas que suceden. Estás ahí solo haciendo eso y pensando en eso. Una vez que eso está terminado, que hiciste la tierra, el sustrato, te estoy hablando de plantar en maceta, que es lo que a mí me gusta. Hiciste la tierra, el sustrato, o produjiste la planta, o trasplantaste la planta, viene el riego, acomodarlas, ver que ellas hayan quedado armoniosamente acomodadas en el lugar adecuado, y ahí es como que se cierra un ciclo de mucha satisfacción. Y después viene todo lo que sigue, que es más satisfacción aún. Verlas que echaron raíces, verlas crecer, ver que el lugar que elegiste es el adecuado. También puede pasar que no lo sea y se te muera toda la producción. También es una construcción y es tiempo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está recién arrancando en el mundo de las plantas? ¿Qué tips? Primero, que no se frustre, que a mí en este camino se me han muerto un montón de plantas. Que alguien que está arrancando, que sea su verdadero deseo, porque hay que informarse mucho. Por ejemplo, a ver, me voy a hacer un poquito de autobombo, se puede. Se puede. Informarse bien, porque depende mucho de la calidad del sustrato que vas a poner y del lugar donde esa planta va a vivir, que funcione o que no funcione. Entonces, encontrar a alguien que sepa, que sea sincero, que sea sencillo para explicar, que no empiece que el grado de acidez de la tierra tiene que... Eso es una búsqueda a posteriori, si a vos te gusta mucho. Pero para empezar, está bueno saber qué tipo de tierra vas a usar, qué planta es, en qué lugar vas a ubicar la planta, qué tamaño de maceta necesita, si hay que fertilizarla o no, por qué no hay que fertilizar y por qué hay que poner un enraizador. Son cosas muy básicas que si te las explican fácilmente podés arrancar. Lo que sigue de eso ya es una construcción tuya, porque de ahí vas aprendiendo, ¿no? Vas encontrando mucho más material.
¿Hay alguna planta que vos recomiendes como para comenzar o eso es a libre albedrío? Eso es a libre albedrío, porque hay muchísimas vertientes, o sea, ahora hay como un boom de nativas que está buenísimo, lo que considerábamos yuyo antes o árboles que no tenían valor ornamental. Está buenísimo ese encuentro con lo propio, con el paisaje que es nuestro, con lo genuino. Esa lleva relativamente poco cuidado. Hay plantas que son tropicales que para mí son facilísimas de cuidar si van al lugar adecuado, que son las que más comercializamos para interiores, porque son las que crecen bajo la sombra de los grandes árboles en la selva, entonces no le da el sol directo. Entonces es una planta adecuada para interior. Y después están plantas de pleno sol que pueden ser nativas o no, pero siempre un buen asesoramiento. Y a partir de ahí vas encontrando. Qué bueno. Orly, ¿qué podemos encontrar en tu vivero además de las plantas, ¿no? Porque vemos este tocado precioso que estás llevando puesto. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Al vivero? Sí, ubicado. En el sur de la ciudad, en Avenida General López, entre Avenida Freire y Boulevard Zavalla. Es de Avenida Freire, media cuadra hacia General López, viniendo del centro de Santa Fe. En el vivero lo primero que van a encontrar es honestidad y generosidad, que para mí son dos pilares básicos para casi cualquier actividad que uno emprenda. Las plantas que necesiten, las que tenemos, que son muchísimas, y las que no tenemos también, porque todo vamos hablando de acuerdo al proyecto que se vaya a hacer. Orientación en diseño y paisajismo también. Muchos accesorios que tienen que ver con las plantas. Tengo una búsqueda muy linda respecto de ceramistas que hacen cosas únicas, muchos ceramistas y muchas macetas muy hermosas. Todo lo que hace que la planta, además de ser la vida misma, se convierta también en un objeto decorativo. ¿Qué proyectos tenés hacia el futuro? Siempre tengo más deseos que vida. Eso me parece que me pasa siempre. Entonces, hay varios. Por ejemplo, con respecto al vivero. Con respecto al vivero, lo próximo que voy a abrir, y que estoy trabajando muchísimo en eso, es una regalería botánica online. No va a ser un vivero virtual, o sea, no es que van a encontrar en la regalería plantas por ahí individuales o fertilizantes, por lo menos en un principio no, sino un producto terminado, que podría haber traído uno, que es como por ejemplo, esto podría ser uno. Una maceta llena de esto, de suculentas, un jardín miniatura de suculentas, una orquídea puesta en un hermoso vaso de vidrio, terrarios, cosas que puedas resolver o regalarte vos, o entre varios regalarles a una amiga o a un amigo o a quien quieras, que sea un aniversario, un cumpleaños o porque tenés ganas, y se pueda resolver fácilmente de manera virtual, con envíos dentro de la ciudad de Santa Fe. Así que eso es como algo que ya está para salir. Y después también otro proyecto que es bastante importante, pero todavía está en obra, que tiene un nombre que no va a ser dentro de la ciudad de Santa Fe, sino que va a ser por las afueras, allá por la 1, que tiene que ver también con la vida natural, la vida de las plantas. Va a ser un lugar hermoso que todavía está en obra. Vamos a dejarlo ahí como a la expectativa. Para otro encuentro. Ahí está. Y en cuanto a lo personal, ¿qué deseos tenés? Porque si bien esto es lo laboral y se relaciona absolutamente con tu vida, pero en lo personal, en la vida de Orly, un deseo que tengas. Tengo un montón de deseos, por eso te dije que tengo más deseos que vida, pero deseo de tiempo, de pintar,
de hacer cerámica, hoy empiezo a hacer, vuelvo a retomar talleres de teatro, me parece que es todo uno, porque el paisajismo es un arte, las plantas tienen que ver con el arte, con la luz, con las sombras, y es como todo va por ahí, todo va por ahí. Y este nuevo proyecto del que te digo que es por la Ruta 1 es también un deseo importante, va a ser un lugar precioso para poder hacer muchas cosas. Orly, ¿por qué Rapa? Bueno, Rapa es mi apellido, pero Rapa le decían a mi abuelo, Rapita a mi papá. A mí algunas amigas me dicen la Rapa. Y cuando el vivero nació, un poco mi viejo jugaba con ponerle mi nombre, que también es así como distinto, o algo que tuviera que ver. Y lo cierto es que yo no quise, me parecía que Rapa estaba bien, lo eligió él y yo estuve de acuerdo y como que nos incluía a todos. ¿Qué te llevas de esa relación con tu papá? Que lo mencionaste varias veces. Claro, porque es como una pregunta difícil, porque también tiene mucho para hablar, pero en relación a las plantas, voy a hablar en relación a las plantas. La persona que me enseñó las cosas más importantes, las cuales aprendí hace muchísimos años siendo adolescente respecto de este mundo, ¿no? También la honestidad, la generosidad y muchos valores más. Pero respecto de las plantas, un maestro. Bueno, tenemos una especie de dinámica acá que es de paletas. Tenemos 3 paletitas en la mesa y vos vas a elegir una y nos vas a contar algo respecto sobre eso. Respecto a eso. Bueno. Dale. Dale. ¿Elegimos? Ah, ¿yo las elijo? Vos las elegís. Muy bien. Vamos con la del medio. Vos, tenés la voz, mostrala ahí a cámara. Agradecer. ¡Ay! ¡Qué difícil! Porque no, es re difícil agradecer solo una cosa. Y puedes ser egoísta, no agradecer a otros. Pero voy a agradecer algo que es muy importante para mí y que hago a lo largo de muchos años, que es ser paciente de psicoanálisis. Soy una persona que hace 30 años casi ininterrumpidamente se ocupa de sí misma en ese espacio. Y eso hace que no haya un olvido de mí misma. Y si yo estoy bien, los que me rodean también están mejor. Y puedo brindarme mejor a casi todas las personas. Así que estoy muy agradecida de haber tomado esa decisión hace muchos años. Y yo te agradezco a vos, Orly, por haber venido y estar acá con nosotros. Me encantó conocerte y siento que sos una figura santafesina digna de conocer. Muchas gracias. Yo voy a hacer esto de nuevo, porque yo también estoy muy agradecida de que me hayan invitado. Así que agradecer a Hilo. Gracias, nos vemos la próxima.